Hola a todas y todos. En este video tutorial lo que vamos a ver es cómo resolver un circuito aplicando Kirchhoff de tres formas distintas. Para lo cual yo acá lo tengo graficado en un simulador eléctrico. Fíjense de que acá tengo dos mallas, malla 1, malla 2, y tengo tres intensidades, a los cuales yo le marqué le marqué el sentido de las intensidades que yo propuse. Como ustedes podrán observar, son tres intensidades, hay dos nodos, nodo A y nodo B, y reitero, dos mallas. Tengo una FEM de 9 voltios, corriente continua, lo mismo esta FEM de 9 voltios, y tengo todas las demás resistencias son de 10 ohmios. O sea, lo que yo averiguo con Kirchhoff son las intensidades 1, 2 y 3. Para lo cual yo me baso en las leyes de Kirchhoff que dicen que la sumatoria de los voltajes en una malla es igual a 0 y la suma de las intensidades en un nodo es igual a 0. Bien, en las mallas, como yo les dije anteriormente, tengo los voltajes de corriente continua y esta resistencia por una intensidad de acuerdo a la ley de Ohm me da un voltaje. O sea, que yo acá empiezo con un voltaje, voy siguiendo el circuito y acá termino con un voltaje igual a 0. Eso es lo que me dice acá. O sea, la sumatoria de todos estos voltajes me tiene que dar igual a 0. Lo mismo en esta malla, y en el nodo todas las intensidades que concurran debe ser igual a 0. La sumatoria de todas las intensidades debe ser igual a 0. Tengan en cuenta que aquí se dobla el cable, este punto acá no es un nodo, simplemente que un nodo se caracteriza por concurrir tres segmentos de red física eléctrica distintos. Bueno, vamos a la malla 1 y vamos a plantear las ecuaciones. La malla 1 yo empiezo, con 9 volt, yo supuse que la FEM es positiva en este sentido, lo mismo en este otro. Podría colocar la FEM en una malla distinta a la otra, o sea, que sea positiva de negativo a positivo, pero yo supuse positivo de más a menos. Lo mismo en esta otra FEM. Al igual que, lo reitero, al igual que las intensidades de corriente, yo lo que hice es proponer un sentido. Bien, siguiendo entonces con la fórmula de la malla número 1, yo empiezo con 9 voltios. Bien, sigo el circuito, me encuentro con una resistencia que se opone a esta FEM, va en sentido contrario, por lo tanto la intensidad va de derecha a izquierda y se opone a esta intensidad de corriente, por lo tanto va menos 10 ohm por I1. Sigo el análisis, me encuentro con una fuente de corriente continua que va en sentido contrario a esta FEM, entonces va negativo. Sigo el análisis y me encuentro con una resistencia que se opone a esta FEM, por lo tanto la intensidad va de abajo hacia arriba y se opone a la intensidad que yo propuse. Entonces menos 10 por I2. 10 ohm por I2. Sigo el circuito, me pasa exactamente lo mismo con la resistencia de arriba. Esta resistencia por la intensidad de corriente se opone a la FEM y es contraria a esa intensidad, ese sentido de intensidad a la intensidad que yo propuse. Entonces me queda menos 10 por I1. Toda esta ecuación tiene que ser igual a 0. Siguiendo con la malla 2, empiezo con 9 voltios. Acá estos 10 ohmios se oponen a esta FEM con una intensidad que va en sentido contrario a la que yo propuse, entonces es negativo, menos 10 y 3. Y lo mismo sucede con esta resistencia y con esta resistencia. Pero aquí fíjense de que la FEM va en este sentido y esta resistencia por la intensidad se opone a esta FEM. Y ese sentido de la intensidad es a favor de la intensidad que yo propuse. Por eso aquí va más 10 ohm por I2. Tomando el nodo A, yo lo que hago es considerar que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. O que lo mismo, I1 es igual a I2 más I3. Como yo tengo tres incógnitas, I1, I2 y 3, tengo que tener tres ecuaciones. Bien, si yo a este
simulador lo corro, o F9, clicando en F9, aquí me está dando directamente las intensidades. Fíjense que I1 me da 0,08182 amperes o 81,82 miliamperes. Fíjense de que aquí la flechita me va para arriba, eso me está diciendo de que el sentido real, de acuerdo al simulador de la corriente, es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como yo la propuse, y es de 0,163 amperes o 163,64 miliamperes. Mientras que I3 está bien la intensidad de corriente, el sentido de la intensidad de corriente como yo la propuse, y es de 245,45 miliamperes. Hasta aquí perfecto. Vamos a ver cómo lo podemos resolver de acuerdo a un sistema de ecuaciones lineales, porque esto en realidad es un sistema de ecuaciones lineales, y le tenemos que aplicar un método de resolución. Yo voy a usar el método de Gauss, que ya lo tengo hecho aquí, y consiste en lo siguiente. Yo lo que primero tengo que hacer, yo utilicé una planilla de cálculo, esto se puede hacer a mano, o utilizando un software específico a tal efecto, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, yo lo que coloqué fue la malla número 1, todos los elementos de la malla número 1, lo mismo con la 2 y lo mismo con el nodo A. O sea, aquí yo coloqué malla 1, malla 2 y nodo A, y aquí coloqué las incógnitas, I1, I2, I3, y el término independiente. En la malla número 1, fíjense que tengo, como acá tengo menos 10 por I1, menos 10 por I1, puse menos 20. Como tengo menos 10 por I2, puse menos 10 por I2, y acá 0 porque en la malla número 1 no tengo componente de I3. Y este 9 se cancela con este 9 que está acá porque son dos voltajes, o sea, se suprimen los voltajes de las fuentes de alimentación. En la malla 2 tengo 0 y 1, 10 por I2, este 10 por I2, y acá tengo menos 30 por I3 que lo coloqué aquí. Y este 9 lo paso al otro miembro como negativo, que sería el término independiente. Y el nodo A lo que hago, bueno, sería 1 menos 1 menos 1, o sea, 1 menos 1 menos 1 igual a 0, que son todos los coeficientes numéricos de las tres del sistema de ecuaciones lineales. Bien, como vamos a aplicar el sistema de Gauss, lo que yo tengo que hacer 0 son todos los elementos que están debajo de los elementos de la diagonal principal. Fíjense, lo que está en color rojo son los elementos de la diagonal principal, y tengo que hacer 0 los elementos que están debajo. Fíjense que B3 ya está hecho 0, ya hay un 0, entonces tengo que hacer 0 el elemento B4. Para lo cual a toda la fila 4 lo multiplico por 20 y se lo sumo a los elementos correspondientes de la fila 2. Entonces, si pasamos al segundo sistema, me quedaría, donde está el 1 me quedaría un 0. Obviamente que el menos 1 que está aquí lo multiplico por 20 y se lo sumo a menos 10. Al multiplicarlo menos 1 por 20 me queda menos 20, menos 10, menos 30. Menos 1 por 20 me da menos 20, más 0, menos 20. Y 0 por 20, 0, más 0, 0, que son los elementos que están acá. Como aquí todavía, en este segundo sistema, todavía sigo teniendo elementos distintos de 0 debajo de un elemento de la diagonal principal, entonces tengo que seguir aplicando el método de Gauss. O sea, tengo que colocar en 0 o eliminar este menos 30. Para lo cual lo que hago, a toda la fila 9 lo multiplico por un tercio. Y se lo sumo al elemento C8. Entonces elimino el 0, acá me queda menos 30 por un tercio, menos 30, me queda menos 36,667, y es igual a 0 por un tercio me da 0, menos 9, menos 9. Obviamente de acá despejo I3, porque esto me quedaría
menos 36,667 por I3 es igual a menos 9. De ahí despejo I3. Por eso este método se lo llama eliminación de los coeficientes y sustitución inversa. Entonces yo aquí hallé I3. Entonces ahora empiezo a sustituir inversamente. Es decir, este I3 lo reemplazo en esta ecuación que es la fila 8. Entonces me queda 10 por I2 menos 30 por I3 es igual a menos 9. O sea, como I3 ya lo conozco, entonces me queda despejo I2, porque la única incógnita en esta ecuación es I2, que acá me da menos 0,16. Y me da negativo, esto me dice que la intensidad de corriente que yo propuse es en sentido inverso. Hago exactamente lo mismo con I2 e I3 en la malla, en la fila 2 correspondiente a la malla 1. Entonces me queda menos 20 por I1 menos 20 por I2 es igual a 0, porque no tiene componente ni 3. Entonces reemplazo el valor de I2 y de ahí despejo I1 y me queda 0,0818 amperios. Bien. La otra forma de poder resolverlo es usando un software de matemática. Yo sé el matemática y aquí está la ecuación que yo utilicé. Utilicé el comando nsolve. Solve significa resolver, n numéricamente, me da los resultados numéricos. Y ocupo y coloco aquí, o sea, abro corchete, abro llave y coloco cada una de las ecuaciones separadas por coma. Cuando termino todas las ecuaciones, cierro la llave, coloco una coma, abro otra llave y coloco todas las incógnitas. Fíjense de que aquí utilicé I, que son las incógnitas, pero en minúscula, porque si utilizo I mayúsculas me lo puede considerar como imaginario. Y si yo aplico aquí Shift Enter, me da la solución que yo esperaba. Y 1, todo en amperios. Si yo le saco el n acá, me da todo en fracciones. O sea, no numérico. Colocando el n, siempre el n tiene que estar en mayúscula, lo mismo, toda función o comando en el matemática, la primera letra tiene que estar en mayúscula. Shift Enter, se ejecuta el comando y me da los resultados. Si vamos al diagrama principal en el simulador eléctrico, aquí tengo los tres resultados, ya sea del simulador, que me da en miliamperes, el resultado con el matemática, que me da todo en amperes, porque yo le coloqué tanto la resistencia como la resistencia en ohmios y el voltaje en voltios, y aquí el resultado de la planilla en Excel, que me da todo en amperios, porque hice lo mismo que en matemática, coloqué los voltajes en voltios y la resistencia en ohmios. La resistencia en ohmios, de acuerdo a la ley de Ohm, entonces la intensidad va a estar en amperios. Fíjense de que aquí me da un valor negativo en I2, lo mismo que acá con el software de matemática I2, quiere decir que la intensidad de corriente es en sentido contrario. Si yo aquí, que está corriendo en este momento, fíjense, yo paso por aquí y me da una flechita para arriba, quiere decir que va en sentido contrario a la intensidad que yo propuse. Bueno, esa sería la solución de tres formas distintas. Esto es muy interesante porque uno como docente le puede dar un circuito a los alumnos, el circuito lo pueden hacer con el simulador eléctrico y uno ya de antemano puede saber, sin tener que hacer el circuito manualmente, cuáles son los resultados. Bueno, espero que les sirva y cualquier consulta me lo hacen saber por la plataforma. Hasta el próximo video.